Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de los architectural drivers o las fuerzas que empujan a que tomemos ciertas decisiones de arquitectura. Entonces, hoy día vamos a hablar de los primeros tres architectural drivers: requisitos funcionales, restricciones, constraints y principios y prácticas. Y en la próxima clase hablaremos de el cuarto architectural driver. Como hablamos la clase pasada, para diseñar la arquitectura de software tenemos que tomar decisiones de diseño significativas. La pregunta es basada en qué toman estas decisiones. Hay muchas fuerzas, factores que pueden afectar. Requerimientos de lo que se quiere hacer, objetivo de negocio, estrategia de marketing, la cultura de la compañía, etc. Entonces vamos a ordenar todas estas fuerzas en cuatro categorías, que son lo que vamos a hablar de estos architectural drivers, cuáles son los requisitos funcionales, que es lo que queremos hacer funcionalmente con nuestro software, constraints o restricciones que están impuestas externamente a nuestro desarrollo, principles and practices, los principios que como equipo o persona que está desarrollando tenemos y queremos incluir. Y por último, lo que vamos a ver en la próxima clase, que son los quality attributes o requisitos no funcionales. Partamos con los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales siempre son las fuerzas principales, los drivers principales de una arquitectura, y tienen que ser el punto de partida para tomar decisiones significativas sobre un proyecto. Al final, las decisiones más importantes de un proyecto son las que permiten que este funcione como se espera. Entonces, a medida que vamos descubriendo y decidiendo estos requisitos funcionales, es algo que puede ir cambiando en la evolución de un proyecto, lo que vamos a ir haciendo es ocupando estas fuerzas de estos requisitos funcionales para ir limitando el espacio de diseño del sistema de software que queremos construir. En un principio, antes de que sepamos lo que queremos hacer, es infinito las posibilidades que tenemos para construir software, pero a medida que se definen estos requisitos funcionales vamos a ir acotando las opciones de diseño que tenemos. Entonces, vamos a ocupar un ejemplo a lo largo de esta clase. Este ejemplo es un editor de rich text, o sea, de texto con formato. Y acá una lista muy alto nivel de 4 requisitos funcionales. Necesitamos un sistema que permita editar documentos con texto con formato, rich text. Este sistema tiene que permitir que múltiples usuarios puedan acceder al mismo documento y editar ese documento. Cuando otro usuario está editando un documento y un usuario abre ese documento, tiene que poder ver en tiempo real los cambios que hace el otro. Y el último requisito es que los usuarios tienen que poder importar y exportar documentos en el formato docx, formato de Word moderno. Una descripción incompleta de estas funcionalidades, pero suficiente como para que exploremos cómo estos requisitos nos van afectando la toma de decisiones significativas de diseño. Entonces partamos con el primero, que dice que tenemos que diseñar un sistema para editar rich text, documentos de este tipo. Entonces, solamente con esta descripción tenemos todavía muchas opciones, ¿cierto? El software puede ser un software desktop, de escritorio, puede ser una aplicación de tablet, puede ser una página web. Todavía no hay suficiente información como para que restringamos el espacio de tipo de software que puede ser, solamente con este requisito.
Por otra parte, ya sabemos que tenemos que lidiar con Rich Text Document. Entonces ya estamos como acotando de que tenemos que tomar la decisión de qué formato vamos a ocupar internamente para representar estos documentos. Vamos a ocupar algo como Markdown, vamos a ocupar el propio docx, vamos a ocupar algún formato de XML, algún otro formato custom. Todavía ya estamos como un poco acotando que esta es una decisión que tenemos que tomar. Todavía no sabemos cuál de estas opciones vamos a tomar porque hay más factores que van a ayudarnos a tomar esa decisión, pero por ahora ya sabemos que esta es una decisión significativa de este proyecto, el formato de nuestro texto. Y también sabemos que tenemos que guardar de alguna forma estos documentos, ¿cierto? Para que se pueda acceder y se pueda editar. Entonces, todavía hay libertad y hay opciones de cómo se podría guardar. Pueden ser archivos locales, puede ser una base de datos de objects, puede ser una base de datos NoSQL quizás. Todavía hay margen de decisión aquí, pero sabemos que de alguna forma tenemos que tomar la decisión significativa de que hay que guardar estos documentos de alguna forma. Entonces, es así como estos requisitos van a ir achicando este espacio de diseño e indicándonos un poco cuáles son las decisiones significativas que tenemos que tomar para lograr cumplir la funcionalidad. Si pensamos en este otro requisito, que el sistema tiene que permitir que múltiples usuarios accedan al mismo documento y editarlo, ¿qué decisiones están disponibles para esto? Para lograr esto necesitamos algún grado de conectividad mediante alguna red, pero hay muchas formas de hacer esto, ¿cierto? Puede ser una red peer-to-peer, puede ser un modelo web de cliente-servidor, podemos querer hacer un protocolo custom para este acceso de múltiples personas a un documento. Todavía, nuevamente, como que sabemos que tenemos que tomar esta decisión, no tenemos todavía la claridad de cuál de estas opciones elegir. A nivel de información de los usuarios, tenemos que saber, poder persistir, ¿cierto? Qué usuarios existen, qué permisos tienen, para lo cual podemos ocupar quizás una base de datos SQL, podemos ocupar una base de datos no SQL, quizás conectarnos a un servicio externo que nos permita tener esta información. Entonces, nuevamente, empiezan a emerger estas decisiones que queremos tomar. No todavía quizás casándonos con la opción, pero sí teniendo claro que son decisiones significativas para este proyecto que tenemos que tomar en base a el requisito. Tercer requisito habla de que cuando otro usuario está editando, un tercer usuario tiene que poder ver en tiempo real los cambios que hace ese usuario. Entonces también aquí nos habla de que de alguna forma tenemos que tener una capacidad de comunicación en tiempo real vía red que se puede resolver de varias formas. Podríamos hacer un protocolo custom ocupando Broadcast VP para notificar esto. Podemos ocupar WebSockets con un servidor WebSockets y conectarlo a un cliente. Y por último, el último requisito habla de que el usuario tiene que poder importar y exportar documentos en este docx format. ¿Cómo afecta esto a nuestras decisiones? Podríamos decidir querer ocupar internamente este formato, que al final eso nos facilitaría esta funcionalidad, o ocupar otro formato y convertir hacia este formato. Entonces, es así como los requisitos funcionales van guiándonos a qué decisiones tenemos que tomar, pero no son suficientes quizás para decir qué opción elegir. O sea, hay más fuerza, más drivers que nos van a ir ayudando quizás a elegir cuáles de estas opciones de diseño son las correctas para el proyecto. Entonces pasemos a lo que son los constraints o restricciones. Como dice Simon Brown, todo lo que creamos como desarrolladores de software en el mundo real tiene restricciones. O sea, de alguna forma hay fuerzas que limitan lo que podemos hacer de alguna forma u otra. No tenemos como libertad infinita al momento de diseñar un software. Y estas restricciones son impuestas de alguna forma desde el mundo exterior al software, se puede pensar. Como que ya sea por
la organización en la cual trabajamos, el ambiente, el contexto del proyecto. Estas fuerzas como que nuevamente nos limitan el espacio de posibilidades de cosas que podemos hacer. Hay distintos tipos de restricciones, acá vamos a hablar de 4. Restricciones de tiempo y presupuesto, restricciones de tecnología, restricciones de gente, de personas, y restricciones organizacionales. Partiendo con tiempo y presupuesto, es la restricción más típica, porque siempre en todo proyecto el tiempo y el presupuesto, el dinero, es finito. No tenemos años o millones de dólares siempre disponibles para hacer todos los proyectos, sino que hay algún grado de tiempo limitado y de presupuesto limitado. Entonces, ¿qué decisiones significativas vamos a tomar en base a estos dos tipos de restricciones? Acá vamos a ver algunos ejemplos. Si lo pensamos, por ejemplo, si es que el tiempo es limitado, ¿qué es lo que tenderíamos a hacer? Vamos a ocupar tecnologías que conocemos sobre tecnologías que conocemos menos. Eso nos va a ahorrar tiempo de ramp up, de aprender tecnología, vamos a aprovechar el conocimiento que tenemos y por lo tanto vamos a reducir el tiempo de desarrollo. También, si podemos, vamos a poder ocupar soluciones ya implementadas, ya sea librerías que existen, comprar servicios que ya existen, que resuelven parte del problema, en vez de implementarlo. Es otra forma de ahorrar tiempo y esto nos va guiando también a qué decisiones tenemos que tomar en un cierto problema particular. Entonces, si es que vamos a el Rich Text Editor, cómo podrían afectar las decisiones de tiempo en nuestras opciones de diseño que conversamos antes. Probablemente si tenemos poco tiempo vamos a querer ocupar un modelo de cliente-servidor vía web en vez de implementar un protocolo custom, ¿cierto? Como que eso nos va a ahorrar tiempo. Probablemente vamos a querer ocupar algo como WebSockets también para la comunicación en tiempo real en vez de implementar un protocolo nuevo. Y también puede ser que probablemente queramos ocupar internamente el formato docx para ahorrar tener que implementar estas conversiones, sabiendo que el objetivo de nuestro proyecto es que se puedan importar y exportar archivos docx. En términos de presupuesto, ¿qué cosas afectan el hecho de tener poco presupuesto? Vamos a tender a optar por servicios gratis, open source o no open source, pero servicios gratis sobre servicios pagados, porque el presupuesto es limitado. También vamos a tender a ocupar tecnologías más maduras que tecnologías más como cutting edge, por el hecho de que hay más base de conocimiento, hay más posibilidades de conseguir material, ayuda en tecnologías maduras y por lo tanto es probable que nos salga más barato a la larga. No necesitamos como algún experto en algo nuevo que contratar para si queremos ocupar algo muy cutting edge. Entonces también tenderemos a ocupar tecnologías más maduras. En el caso de nuestro ejemplo, cómo afectan las decisiones de presupuesto nuestras opciones de diseño. Probablemente a nivel de base de datos para los usuarios y sus permisos vamos a querer ocupar una solución la más barata posible que cumpla con la funcionalidad y también lo mismo para la infraestructura para guardar los documentos. Como que si al final el presupuesto manda, vamos a optar por soluciones de bajo costo como nuestro criterio. Si pasamos a las restricciones de tecnología, también muchas veces hay ciertas limitaciones en el tipo de tecnología que podemos ocupar en un proyecto. Algunos clientes, por ejemplo, tienen ciertas tecnologías como aprobadas. Eso pasa mucho cuando uno trabaja con gobierno o no sé, áreas como más sensibles, militares, en las cuales hay procesos de aprobación de tecnología y solamente uno puede ocupar esa tecnología porque han pasado por ese proceso. También algo súper común es
la restricción de tener que integrarse con sistemas que ya existen. Esto es algo muy común, y un poco el hecho de tener que trabajar con sistemas legacy al hacer algo nuevo restringe mucho las opciones. Así como ejemplo, cuando me tocó trabajar en un proyecto para Cencosud, mm, eh, su sistema, como principal, donde está como el modelo de datos principal y los procesos principales, está en un mainframe programado en COBOL, y eso limita qué tipo de tecnología uno puede ocupar para comunicarse, y por lo tanto en ese proyecto tuvimos que decir por tecnologías que tuvieran ya librerías desarrolladas para poder comunicarse con el estándar que se ocupaba internamente en ese código COBOL. Entonces así, las tecnologías disponibles no siempre son cualquiera. Depende del proyecto nuevamente, depende de qué tan limitado o restringido sea un cierto problema, cierto cliente. Y eso también afecta en, claro, qué plataforma de deployment voy a ocupar, si puedo o no ocupar cosas open source. Y también las experiencias previas ayudan mucho o pueden restringir qué se ocupa. Si un cliente ha tenido muy mala experiencia con tecnología, no sé, Java, puede ser que no quiera, simplemente por una cosa de mala experiencia, una cosa más como emocional, no quiera ocupar Java. Entonces, por ejemplo, en nuestro Rich Text Editor, supongamos que está el siguiente contexto: de la compañía en la cual estamos trabajando para desarrollar este sistema, tiene un partnership con Microsoft que nos da acceso a servicios con descuentos, soporte 24/7, y hemos tenido como compañía buenas experiencias previas con el stack y tecnología Microsoft. Entonces probablemente, si ese es el contexto, vamos a ocupar, por ejemplo, Azure como sistema de hosting, quizá SQL Server como tecnología de base de datos. Probablemente vamos a ocupar ASP.NET como framework de backend, por el hecho de que tenemos como buenas experiencias previas y partnerships que nos facilitan servicio y soporte. Otro tipo de restricciones, constraints, son restricciones de las personas involucradas en el proyecto de software. Entonces, particularmente, ¿qué restricciones son súper importantes? El tamaño del equipo, ¿cierto? Es distinto si este proyecto lo está haciendo una persona sola versus un equipo de 10 personas. Las habilidades del equipo, ¿cierto? ¿Qué tecnologías maneja o no los miembros del equipo? ¿Qué diversidad de habilidades hay? Hay expertos en frontend, hay expertos en UX, hay gente más como conocimientos de DevOps. También qué tan rápido se puede aumentar el tamaño del equipo, que depende de si el equipo es parte de una organización que tiene más gente, que puede sumarse al equipo como medio on demand. Cuánta gente vamos a tener después dedicada a hacer soporte. O sea, también eso afecta a cómo vamos a construir un software. Si es que el software va a requerir más soporte, tenemos que tener la capacidad de tener esa gente. Todo eso va también a afectar a nuestras decisiones de diseño. Volviendo al ejemplo, supongamos que tenemos que elegir alguna tecnología para hacer el deployment. Si es que nadie en nuestro equipo tiene expertise en algo como Kubernetes, no vamos a ocupar Kubernetes y vamos a ocupar algo más simple. Si es que nadie en nuestro equipo tiene experiencia haciendo user research para determinar las necesidades particulares de los usuarios, no lo vamos a hacer, y quizás vamos a ocupar documentación, material que ya exista para productos similares. Entonces todo esto va influenciando estas decisiones significativas que vamos tomando para nuestro software. Por último, están las restricciones a nivel organizacional, que
lo resume muy bien lo que se llama la ley de Conway, que propone Mel Conway, que dice que cualquier organización que diseña un sistema va a producir un diseño cuya estructura es una copia de la estructura comunicacional de la organización. O sea, hay un impacto en la estructura del software, del sistema de software, según cómo esté estructurada la organización. Es algo que es sumamente interesante y que impacta mucho cuando no hay calce entre estas dos cosas. Cuando uno intenta hacer un software que no cuadra con la naturaleza en que está estructurada una organización. Entonces, como que aterricémoslo al ejemplo. Supongamos que nuestro Rich Text Editor está siendo hecho por nuestra compañía, va de alguna forma a afectar a muchas áreas de la compañía y todas estas áreas quieren tener control o participar de parte del producto que la afecta. Entonces acá depende un poco de la estructura de la compañía, cómo eso lo vamos a mapear al software. Si es que cada área de la compañía que está interesada en el software es independiente, autónoma, toma decisiones como independientemente y tiene buenos canales de comunicación con las áreas relacionadas, por ejemplo, podríamos decidir ocupar una arquitectura de microservicios, en la cual cada área va a estar a cargo de un microservicio que corresponda a su pedazo del producto que le interesa y se definirán contratos y protocolos de comunicación entre las áreas para componer el producto, el sistema en su conjunto. Si por otra parte cada área de la compañía en verdad tiene que validar cada decisión con un área central y no hay mucha comunicación directa, probablemente intentar hacer una arquitectura de microservicios no va a funcionar. No por algo técnico, sino por algo organizacional. Porque estas unidades, estas áreas de la empresa no van a poder tomar decisiones autónomas. Entonces no van a poder hacer deployments o cambios a su microservicio de forma autónoma. Tiene más sentido en este caso quizá ocupar un monolito, una arquitectura que es un gran sistema y que al final la deployment y los features de ese sistema van a estar centralizados por este central management de la compañía y la gente de distintas áreas puede aportar en el proceso de decisiones, pero no van a tener el poder de decisión final. Entonces aquí nuevamente un ejemplo de cómo una fuerza bastante lejana al software, que tiene que ver como con la compañía, cómo está estructurada una compañía, igual debería afectar a cómo tomamos decisiones de diseño en un software. Y por último, la última categoría de restricciones, vamos a hablar que son los principios y prácticas, o principles and practices. A diferencia de las restricciones, los principios y prácticas son decisiones que el equipo toma de cómo quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, el estándar de código, las convenciones que se ocupen, es algo que generalmente el equipo decide, no es algo impuesto por el ambiente. A veces puede ser impuesto por el ambiente, pero muchas veces es el equipo el que decide. El hecho de hacer o no y qué porcentaje hacer de prueba automatizada también es común, puede ser algo que para un equipo sea muy importante y sea un criterio y sea muy estricto con eso, para otro no. El tipo de lenguaje de programación, el paradigma, también puede ser un principio muy fuerte en un equipo, ya sea hacerlo orientado a objetos, funcional, y también la metodología de trabajo, ¿cierto? Si vamos a trabajar más en un esquema como tradicional, cascada, como grandes ciclos de diseño, análisis, implementación, testing, algo más como Scrum, como con ciclo más corto, o algo más continuo como Kanban, también va a afectar el tipo de decisiones que tomemos
a nivel de la arquitectura de nuestro software. Entonces, nuevamente, volviendo al ejemplo del Rich Text Editor, supongamos que nuestro equipo tiene preferencia por lenguajes funcionales. Como ya estábamos casados a la tecnología Microsoft, vamos a elegir F# como lenguaje. Si nuestro equipo tiene preferencia de lenguaje orientado a objetos, vamos a elegir C#. Si queremos ocupar Kanban, probablemente vamos a tener que implementar un sistema de CI/CD, como un pipeline de Continuous Delivery, que me permita tener releases diarios y me permita como aprovechar la gracia de la metodología Kanban. Entonces, nuevamente, acá son decisiones quizá del equipo, de la filosofía de trabajo del equipo, que también afectan a la arquitectura. Entonces, ocupando estas tres primeras restricciones, vamos a hablar de la segunda tarea. En el libro guía del curso, que es Software Architecture for Developers, que está subido en Slack, en el volumen 1, al final, en el apéndice, hay un ejemplo de un sistema de riesgo financiero. Entonces, la tarea es mirar ese ejemplo, leer los 7 requisitos funcionales que están descritos y primero especificar para cada uno al menos 3 opciones de diseño que surgen para ese requisito. O sea, sin tener más restricciones, cómo se podría resolver ese requisito y proponer al menos 3 formas de hacerlo, 3 formas distintas. Y después vamos a poner un par de restricciones, vamos a decir, asumamos que tenemos que construir este software en una semana, pero tenemos presupuesto infinito. Y esto lo tiene que hacer una persona, en el caso cada uno de ustedes. Entonces, quiero que consideren estas restricciones y consideren sus propias restricciones de habilidades personales. Me refiero a qué tecnología manejan, qué tecnología no. Y quiero que revisen las opciones que pusieron en la primera parte y elijan qué opción tomarían de esas 3 para cada uno de los 7 requisitos funcionales según esta restricción. Entonces, es ocupar este como paradigma de restricciones y de drivers que me permiten como guiar el proceso de diseño y acotar un poco cómo tomo estas decisiones en base a lo que quiero lograr y a las capacidades que se tienen para hacerlo. Y esto me lo pueden entregar por Slack hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana.